La tradición semiótica se basa en compartir el mensaje mediante signos. Es el estudio de los mismos. Representan objetos, ideas, estados, situaciones, sentimientos y condiciones más allá de ellos. La tradición se vuelve una herramienta para tratar los problemas que causan ruido en el lenguaje. Digamos que el significado surge de una relación entre tres elementos: el objeto representado, la palabra y el pensamiento, que la podemos llamar en este caso la referencia. Aquí, el proceso surge cuando un signo se une con un referente mediante el pensamiento o la interpretación de quien lo use. Por otro lado, el significado depende de la imagen o el pensamiento, siendo en este mismo momento la semiótica la que tiende a centrarse en el signo y sus funciones. La tradición fenomenológica. Esta se basa en la experiencia del yo y de otros por medio del diálogo. Se concentra en la experiencia de la persona y cómo llegan a entender el mundo por su experiencia personal. El término fenómeno se refiere a la aparición de un objeto, acontecimiento o condición en nuestra percepción. Aquí destacan las experiencias directas, en que los seres humanos llegan a comprender el mundo. Desarrolla tres principios: conocimiento, que son las experiencias; significado, que se refiere a la forma en la que alguien se relaciona con el objeto; y lenguaje, que es el vínculo del significado. La tradición cibernética se basa en el procesamiento de información. Es una tradición de sistemas complejos en los que muchos elementos interactivos ejercen una influencia entre sí. Se considera la comunicación como el vínculo que conecta las partes separadas de cualquier sistema. Todas las partes están unidas y nunca son independientes de las otras. Aún así, tienen que introducir nuevos recursos en forma de inputs, procesarlos y crear outputs. Los sistemas también se autorregulan y autocontrolan al controlar los outputs para mantenerse estables y lograr sus objetivos. Esta tradición solo nos ayuda a entender las relaciones entre los elementos de los sistemas, pero no las diferencias individuales. Tradición sociopsicológica. En este se estudia al individuo como ser social. Aquí la comunicación se entiende como un proceso de expresión, interacción e influencia, que conduce a una serie de efectos cognitivos, emocionales y de comportamiento a través de la interacción con manifestaciones similares de otros individuos. Las teorías se centran en la conducta social del individuo y comparten un interés por la conducta, los rasgos personales y los procesos cognitivos. Los trabajos en esta tradición se centran en el procesamiento de mensajes, haciendo hincapié en la manera de cómo los individuos planean las estrategias del mensaje y cómo los receptores procesan la información y los efectos que los mensajes tienen en los individuos. En esta tradición se encontraron tres causas de variación persuasiva: quién, fuente del mensaje; qué, contenido del mensaje; y a quién, característica del pueblo. La tradición sociocultural. Esta se basa en la creación y la representación de la realidad social. Consiste en un proceso simbólico que produce y reproduce patrones socioculturales, patrones compartidos, en que se elaboran nuestros significados con normas, roles y reglas. Aquí nuestra realidad se ve formada de manera poderosa por el lenguaje que hemos usado desde que éramos niños. La tradición crítica. Esta busca entender los status quo, las estructuras de poder y las creencias o ideologías que dominan la sociedad.
Se interesan por descubrir las condiciones sociales opresivas y los convenios de poder para contribuir a la emancipación y el surgimiento de una sociedad más libre. Acá se hacen 3 características concretas de la sociedad contemporánea, las cuales son: el control del lenguaje para perpetuar los desequilibrios de poder, como por ejemplo que el lenguaje no sea inclusivo en cuestión de género. También el papel de los medios de comunicación de masas en el debilitamiento de la sensibilidad y la represión. Y por último, la dependencia ciega del método científico y la aceptación sin crítica de los resultados empíricos. Tradición retórica. Se basa en la oratoria diestra. Es el empleo humano del símbolo, siendo el arte de construir argumentos y hacer discursos. Su enfoque es para todas las maneras en que se emplean los símbolos para afectar a quienes están a su alrededor. Se crea mediante el uso de categorías interpretativas con la expresión. Ha llegado a ser una gama de opciones verbales y no verbales. Un discurso en donde se usa la connotación, denotación y las figuras retóricas para su construcción. Por eso se debe conocer el contexto al que va dirigido.